¿Qué tal, amigos de Opina TV? Es un placer estar nuevamente con ustedes. Vamos a tener un programa muy interesante con una persona muy interesante también. Vamos a hablar de salud nuevamente. La salud integral es un tema que lamentablemente ha estado olvidado desde que Abraham Flexner, con su famoso informe Flexner, ocasionó en Occidente una fisura entre las distintas disciplinas curativas y terapéuticas, favoreciendo, por supuesto, a la industria farmacéutica, cuál era el interés de quien lo contrató. Y estamos hablando nada más ni nada menos que de John David Rockefeller, magnate de la industria petrolera que introdujo los derivados del petróleo en los productos medicinales, cosméticos y alimenticios. Enhorabuena, hoy por hoy se está produciendo un despertar de la medicina funcional y holística y con ello el regreso de terapias con productos naturales como son las plantas con sus raíces, tallos, hojas, semillas y flores, mismas que en ciertos puntos del planeta como el lejano oriente y la India nunca desaparecieron. Nuestra invitada de hoy es Mirta Pazmiño, una psicoterapeuta conductual emocional con una maestría en fitoterapia, con quien vamos a tener el placer de conversar por una hora aproximadamente para conocer cosas maravillosas que Dios puso en la tierra y personas como Mirta están utilizando para el tratamiento de problemas de salud, tanto de la salud física como de la salud mental, y creo que podríamos decir, sin exagerar, espiritual. Mirta, eres bienvenida a mi programa y con tu saludo a nuestra audiencia arrancamos enseguida. Adelante. Gracias, William. Igual buenas noches a todos los que están viendo y espero que les guste todo lo que vamos a hablar hoy. Perfecto. Cuéntanos, por favor, ¿qué es Herbolarium? Ok, Herbolarium nació hace 10 años. Es una marca que empezó primero haciendo exportaciones. Realmente yo me he dedicado muchos años a las exportaciones a Europa, a Estados Unidos, Canadá, sobre todo la Unión Europea. Entonces, viendo la necesidad de que habían muchas personas que decían, oye, tú tienes esta planta y tú tienes esto y tú tienes el otro, y aquí en Europa no hay esto, no hay aquello. Entonces, viendo la necesidad de que realmente era tan importante, es decir, gente que viene de afuera y que le interesa tanto tu producto, que le interesa tanto lo que pasa en Ecuador, lo que tiene Ecuador para ofrecer en las cosechas y que la gente aquí no lo sepa valorar, dijimos, ok, es hora de empezar a hacer algo para que la población aquí mismo también la pueda consumir de una manera más enriquecedora, dándole un valor agregado. Entonces, nosotros mandábamos materia prima, digamos que semi elaborada, pero no hacíamos mayor cosa de extracciones, hasta que con toda la gente que ha venido, con nuestros clientes, nuestros pacientes, los amigos que tenemos en Europa me han dicho, mira, hazle este tipo de proceso, ¿sabes qué? Tú de esta cosa, ¿sabes qué? Esta planta sirve para esto, ¿sabes qué? Esto sirve para lo otro. Entonces yo dije, ok, ya después de haber recopilado tanta información y por tantos años y de haber probado de qué funcionaba y de qué tiene pegue y de qué tiene auge y de que tenía estudios, entonces ahí fue cuando dije, ok, voy a completar todas estas formaciones, porque en realidad yo hice una formación en medicina andina, naturopatía, terapia floral en Bach, en flores andinas, en cactus y orquídeas, que son sistemas florales para las emociones, la maestría en fitoterapia y la psicoterapia en setas. Entonces, ha sido todo un camino de descubrir realmente todo lo que la naturaleza nos puede dar y de darte cuenta de que toda la información está ahí en la naturaleza. Es decir, si tú tienes una depresión, tienes una ansiedad, tienes algo, pues tienes los hongos, tienes un problema como el eje hormonal, tienes plantas para eso. Entonces, dijimos, ¿cómo se puede hacer eso para que la gente lo pueda consumir de una manera lo más comprimida, lo más certera posible, lo más científico también? Entonces, acá no solamente hablamos de la parte de la etnobotánica de la planta, de la parte científica, sino de su parte energética también, que tú consumes eso, tú consumes la parte energética de esa planta. Entonces, así fue como nació el Herbolarium. Ya hicimos laboratorio, hacemos todas nuestras extracciones directamente desde los campos con los que trabajamos, tenemos certificación internacional orgánica, tanto para la Unión Europea, Estados Unidos, Canadá y Ecuador. Entonces, los campos donde tenemos estos cultivos también son certificados bajo nuestra certificación. Entonces, mantenemos que desde la cosecha, es decir, prácticamente desde el cultivo,
podamos tener todo este tipo de proceso y trazabilidad. Entonces, es algo único realmente que hemos visto que no se ha hecho acá, no se ha explorado mucho, y tenemos ahora más de 150 extractos propios. Trabajamos solamente con plantas del territorio, es decir, si tú me pides, yo necesito árnica o necesito algo que no hay en Ecuador, te digo no, pero te doy un reemplazo. Entonces, así fue como nació el herbolario. Oye, y ahí veo detrás tuyo que tienes pues ahí todo un laboratorio, ¿no? Me imagino que obviamente esa es una partecita nada más que está detrás de tu pantalla, sí, pero no sé si puedes panear ligeramente un poquito la pantalla para te puedo mostrar. Son botellas así donde mantenemos los extractos. Entonces, lo que hacemos es, una vez que el extracto está hecho, ya se pasa a líquido. Pero después, cuando tú lo quieres convertir en sólido, hay otro proceso de sublimación. Entonces, es un proceso que te toma hasta 30, 40 horas. Para eso tuvo que haber sido un proceso previo de tecnificación en cuanto a la extracción. Entonces, también hicimos una preparación completa en eso, ¿no? Ya todo eso, el equipo necesario lo tienes ahí en el laboratorio para hacer. No tengo en el laboratorio. Acá tenemos una planta de proceso detrás. Es una planta donde hacemos también desde el deshidratado, es decir, nosotros cuidamos de que lo fresco venga en buen estado. Tenemos un técnico en el oriente también que él se dedica justamente a la revisión de que todas las plantas estén dentro de las normas orgánicas. Entonces todo eso se maneja aquí, por eso no tenemos nada de químicos y buscamos la vuelta en que siempre sea algo natural, es decir, no usamos maltodextrina como rellenos, en cápsulas, no usamos absolutamente nada de químicos, o sea, siempre estoy ahí formulando y viendo cómo sacarle la vuelta a una fórmula natural en cosmética, en fitoterapia, en homeopatía, por ejemplo, lo que trabajamos son las flores andinas para la parte emocional, pero lo que más hacemos es fitoterapia. Perfecto, excelente lo que me cuentas. ¿Cómo defines la psicofitoterapia? ¿Es la planta un soporte para la terapia o es la terapia un marco para el uso de la planta? Son los dos, son ambas cosas, porque si tú no tienes la técnica de la terapia y no tienes la técnica de cómo usar la planta, entonces no tienes un balance. Tú le puedes dar a alguien y decirle en un contexto muy empírico, ¿no? ¿Sabes qué? Tómate esto, pero tú no tienes idea tal vez los efectos nocivos, las toxicidades que puede tener, los problemas que puede llevarte con una planta que tal vez estaba mal, una dosis que estaba mal. Entonces es súper importante mantener ambos, tanto la terapia como la parte de saber el uso de las plantas. En tu práctica profesional, ¿has observado casos donde la fitoterapia haya desbloqueado procesos psicológicos que la palabra sola no lograba alcanzar? Procesos psicológicos. Perdóname, déjame ampliar un poco la pregunta. Lo que quiero decir es que generalmente, pues, los psicólogos tienen como herramienta principal la palabra, ¿no? Es un poco como guiarse o seducir, si cabe, el término, al paciente. Pero en este caso estamos utilizando una herramienta completamente desconocida para la mayoría de los psicólogos, porque estamos hablando de otro tipo de cosas. En ese caso, te podría decir que sí, hay un desbloqueo, sí te ayuda, sí hay un desbloqueo fisiológico en el cuerpo cuando tomas algún tipo de planta. Por ejemplo, cuando haces un tratamiento con psilocibina o haces un tratamiento con ayahuasca. Entonces, tú puedes también mantener un proceso psicológico, más bien psicoterapéutico, en el que puedes ver dónde está el engrama de esa persona, dónde está el problema emocional y poder desbloquearlo. Entonces, las plantas sí te ayudan para eso. Te ayudan muchísimo, porque a veces tú como psicólogo tal vez estás, habla y buscas desde analizar mentalmente qué es lo que pasó, pero a veces necesitamos ver dónde está la emoción encarnada en el cuerpo. Entonces las plantas sí te ayudan para eso y te desbloquean, pero en un 2x3, es decir, traumas que pudiste haber tenido por 20 años y de repente en un tratamiento de 3 meses tú ya lo superas, o en un tratamiento de una noche si es que haces una macrodosis. Claro, y la palabra desbloquear me parece muy propia porque de lo que yo he estado estudiando en estos temas, precisamente son como caminos, son como vías que al repetirse, repetirse y repetirse van creando ya
podríamos, exagerando, una especie de surcos, y hay que desandar todo eso a través de repeticiones a sí mismo a la inversa. Exactamente. Ahí te ayuda muchísimo para todo eso. Entonces, sí, en verdad hay un desbloqueo. La gente empieza a sentir estos procesos. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que muchas personas me dicen, sobre todo cuando hay mucha depresión y ansiedad, es que yo no quiero sufrir, es que yo ya estoy tomando Neuril, es que yo ya estoy tomando quetiapina. Yo les digo, pero es que si no pasamos por el proceso de todo, de que yo tengo que sentirlo, no vas a tener una sanación real. O sea, tú no puedes mantener la mente encerrada en este caparazón en el que el cangrejito no sale, no se expande para poderse cambiar de piel, de cuerpo. Entonces, claro, no va a buscar a la siguiente conchita de mar para meterse, porque no, va a decir, yo estoy cómodo, no me voy a romper. Entonces, pasa mucho de eso, ¿no? Y la gente a veces no quiere entender esa parte, y a veces me dicen, no, es un proceso un poco feo, pero son unos días. No es por mucho tiempo, máximo unas 2, 3 semanas, pero cuando tú ya sales de eso y vas y levantas, te vas encima de esa ola, tienes un cambio increíble. Entonces, las plantas son un conducto realmente para poder ayudarte con tu serotonina, con los receptores de serotonina, con tu melatonina, o sea, absolutamente todo, no son dopaminérgicas, son GABAérgicas, o sea, tienes un montón de propiedades dentro de las plantas, pero obviamente hay que saberlas usar. Ajá, ajá. ¿Qué te motivó a entrar en el terreno de la fitoterapia luego de graduarte como psicoterapeuta? Porque me imagino que, ¿cómo fue esta transición o esta mezcla? No, en realidad yo no soy psicóloga, soy psicoterapeuta, que es diferente. Psicoterapeuta, ya. Psicoterapeuta en setas. Entonces yo manejo todo lo que son hongos de psilocibina. ¿Ya? Si les ubicas a los hongos de psilocibina. Entonces, ¿cómo se dio este encuentro entre estas dos ciencias? Se dio más bien porque como yo ya estaba metida en este mundo de que hablaba con etnobotánicos, que eran mis clientes y amigos y todo, entonces yo decía, no, yo tengo que empezar una formación en esto porque siempre lo he dicho, soy bruja y en ese momento estaba sin título. Ahora soy bruja pero con el título. Entonces yo decía, tengo que tener ya la validación de todo eso. Entonces yo seguí todo un curso, hice diferentes formaciones, unas duran 2 años, la maestría duró 1 año, esa fue en España. Entonces hay cursos que duran 3, 6 meses, dependiendo de lo que tú te vayas formando, ¿no? Entonces, yo hice todo eso y claro, yo ya tenía mucho bagaje en todo esto porque ya conocía, ya sabía las extracciones, ya sabía qué planta usar, qué toxicidad, qué no. Soy muy autodidacta también, o sea, siempre soy súper curiosa, me paso todo el tiempo comprando libros, bajando libros, revisando cosas, pienso de, ay, ¿qué pasa si mezclo esto con esto? O sea, siempre estoy como, bueno, puede haber una explosión, pero no importa, quiero saber qué pasa. Entonces... ¿Qué pasaría con tu seguridad personal si estuviésemos ahora mismo por allá por el siglo XVII o XVIII? Me hubieran quemado, estoy seguro. Yo hubiera estado quemada, porque sí. Mira, digamos que soy como la bruja buena, verde, solitaria. Soy mucho de ser como la bruja alfa en eso, ¿no? Me gusta tomar mis propias decisiones, no me gusta seguir el resto, sigo mucho mi intuición. Entonces yo me di cuenta que todo esto manejándolo a través de la intuición, la espiritualidad, porque esto, o sea, no, en realidad la bruja es la mujer empoderada, no es bruja. Entonces, no es que uno vaya, hace magia y agarras las arañas y metes en un caldero, ¿no? Pero yo siempre les bromeo a mis pacientes cuando están en confianza y me dicen, por Dios, ponle más cosas. Les digo, en este rato voy al caldero y le voy a poner. Entonces, te voy a poner más para que sanes. Y en verdad, sabes que a pesar de eso, hacerlo con muy buena energía funciona excelente, porque yo sí le hablo a las plantas y les digo, déjame poder sanar a tal persona con esto, déjame hacer tal cosa. Oye, las plantas responden increíble. Es increíble cómo las plantas te crecen, cómo no se te mueren en una sequía, cómo están ahí ellas esperándote. Entonces, la verdad que he visto muchísimo esa conexión. Entonces, no solamente hablamos de la parte científica de la planta, sino que estamos trabajando con el espíritu de la planta. Y hay muchísimo más de diferentes conciencias en este universo, ¿no? No solamente la humana, así, también la conexión con los animales, con todo. Entonces, soy mucho de mis gatos, tengo 4 gatos, también tengo perros, pero o sea, mis gatos son como todo, ¿no?
con la conexión con las plantas y todo eso. Entonces siempre sentí el llamado, porque mi mamá también siempre lo ha hecho. Mi mamá también tiene sus dones, entonces ella igual es una excelente terapeuta y biomagnetista, sabe a capa y espada todo, o sea, es increíble, solo te ve y te dice, tienes esto, tiene un montón de experiencia. Entonces, por ahí también fue la cosa y mi mamá siempre me decía, tú sacaste lo de tu bisabuela, porque mi bisabuela era así. Mi bisabuela era española y ella un día dijo, ala, me voy, y se fue a España y se fue a Uruguay y no le importó y se fue. Y ella como era como, bueno, me voy, chao. Y no, y tomó las decisiones así. Entonces yo soy mucho así también como, no, esto tiene que ser así ya. No lo pienso dos veces para tomar una decisión, no estoy ahí que con el miedo nada, yo digo, que salga lo que salga, o sea, no tengo miedo en eso. Entonces, eso es mucho Bueno, pero también. no, no te vayas a ir de Quito, ¿ah? De No, Ecuador no en me sí. voy. No, 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 no. No me voy a ir. Sino que ella era herbolaria. Mi bisabuela era muy herbolaria y ella, bueno, ella vivió hasta como los 94 años. Y ella, me acuerdo cuando yo era chica y la veía, o sea, ella era como, ay, tienes que tomar ajenjo y tienes que tomar no sé qué, y te curaba con todo así. Y ella era increíble, o sea, veía una planta y sabía exactamente para qué y cómo, y tenía una intuición increíble en eso. Entonces, ya viene algo de linaje también dentro de las Claro, mujeres de claro. hoy. Oye, yo creo que en estos tiempos, afortunadamente, podemos comprender cosas que, claro, allá, no hablemos de la Edad Media ni del siglo pasado, Sí. bueno, el siglo pasado fue hace 26 años nada más, pero hoy en Sí, día con los conocimientos de física y mecánica cuántica podemos entender eso de hablar de las plantas y todo ese tipo de cuestiones, ¿no? es, Podemos explicarlo y que no nos metan presos ni mucho menos pues nos quemen. exacto. Sí, 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 tiene mucho que ver eso. Entonces yo dije, ¿por qué la ciencia tiene que estar en desunión con la parte espiritual y con la parte energética? O sea, tú tienes todo, porque todo está ahí. Nosotros Así somos es. energía, nuestros átomos son energía. Entonces, todo es energía, todo. Y si tú te das cuenta cuando empiezas a manifestar algo, que por ejemplo es algo mucho de las plantas, algo que sí me gustaría tocar el tema, es que cuando tú quieres tener una manifestación de algo que el universo quieres que te responda, por ejemplo, en el caso de tomar hongos, en una microdosis mínima, yo hago microdosis mínima, es decir, no es que te doy un frasco entero de hongos, sino que te doy la microdosis dentro de una mezcla donde es totalmente segura. Pero eso te ayuda a tener una mejor positividad en tu universo, en tu vida, y de esa manera también te das cuenta que hay un cambio bioquímico, tienes un cambio también fisiológico, o sea, te empiezas a dar cuenta que, wow, o sea, si mi microbiota está bien, mis neuronas están bien, mis conexiones neuronales van bien, yo me siento más positivo, entonces si tú quieres manifestar, manifiestas mejor. Entonces las plantas hacen eso. Pero hay gente que es muy ignorante en el asunto y tiene miedo y te dice, no, eso es del diablo, no, esas son drogas, no, pero no es así. Entonces, si tú lo sabes manejar bien en terapia, por eso creo que es importante, no necesariamente tienes que ser un terapeuta calificado, pero si sabes muy bien del manejo de esto y aplicarlo para ti, o sea, hazlo, porque ese se supone que es el mundo en el que queremos vivir con la fitoterapia, que la gente pueda autosanarse también. Yo les digo mucho como no esperen que esto sea magia, porque si ustedes me dicen que se van a tomar mis cápsulas y van a terminar tomándolas con Coca-Cola y no comen ensalada y no comen bien y no comen frutas, no esperen sanarse de la noche a la mañana. Entonces no son esas cosas. Y hemos olvidado mucho la conexión con la tierra, mucho la conexión incluso con pisar tierra, ¿no? Literalmente con pisarla en el jardín, estar ahí, de descargarte esa energía. Entonces, todo eso nos enferma, nos hace olvidar, pero Claro, cuando estamos... y los celos, los celos, las frustraciones, los odios, esas venganzas, ese rumiar de los pensamientos de cosas Exacto, que han tienes los hecho hace pensamientos tiempo. rumiantes. Uh -huh. Uh-huh. Oye, Exactamente. mira, volviendo al tema de tu abuela o partiendo de ese punto de vista, ¿tú Sí. crees que el hecho de que tu abuela, tu mami también pues tiene estas ciertas características, Uh -huh. eh, de alguna manera esto tiene que ver generacionalmente, tiene alguna conexión, sí, realmente, más allá de lo que uno a veces dice de una manera así nada más como,
como de ocurrencia, como que la lanza así las palabras, ¿no? Pero hablando en el plano científico, si es que cabe, ¿no? Y podría ser algo de que estemos conectadas por una constelación familiar. ¿Quién te dice que tal vez Esa es la palabra apropiada, esa es la frase exacto, apropiada. estemos conectadas por constelación, porque se supone que, por ejemplo, Brian Weiss, me imagino, no sé si lo conoces, Brian Weiss. Claro. Bueno, no lo conozco porque no soy tan viejo, pero... No, me refiero pero que sí sé quién es. trabajo, Sí. Claro, entonces, ya falleció, creo. El primer libro que me vi de ella fue Muchas vidas, muchos sabios. Muchas vidas, muchos maestros. Sí, exacto, muchos sabios. Y también tiene otro libro que ahora no me acuerdo el nombre. Era algo del amor también, pero no me acuerdo. Pero es muy buen libro. Entonces, él, por ejemplo, él decía que cuando él hacía las anotaciones de Catherine, que era la persona que él canalizaba en este medio de la hipnosis, que ella no sabía lo que estaba hablando y todo lo que ha canalizado, es increíble. Y él dice, el grupo de almas vuelve y vuelven a estar juntos. Tal vez no mi mamá como mi mamá, tal vez yo después como su mamá, tal vez yo como su hermana, pero esos grupos vuelven. E incluso la gente que te quiere fastidiar la vida regresa. Porque se supone que tienen un punto en el que tú tienes que aprender a, digamos que eres una persona súper frustrada con el asunto de la paciencia. Y tienes a alguien que te está ahí, pero ahí, dale y dale y dale. Entonces, y tú aprendes a ser paciente. Entonces, también son esas experiencias, ¿no? Que te da la vida. Entonces, si lo ves desde la física cuántica y lo ves todo eso, sí, o sea, yo creo que hay una correlación, porque, por ejemplo, yo tengo una hermana, pero mi hermana, en cambio, es como nula para eso. Y no, ella es como, sí, me gusta, hazme los labiales, pero ya, o sea, ella es así. Entonces, ves, en ella no recayó eso, pero en ella recayeron otras cosas. Entonces, yo creo que sí estamos conectados por constelación. O sea, sí estamos en ese grupo de almas. Bien, cambiando un poquito de tema, ¿qué diferencia terapéutica existe entre una tintura comercial masiva y una creada artesanalmente desde la semilla bajo tu propio cuidado? Que tal vez están utilizando solventes prohibidos porque, por ejemplo, tú tienes muchos solventes que te ayudan para poder hacer la extracción full spectrum, ¿no? Uno de los mejores, o sea, el que le queda todo, generalmente es el alcohol. Pero también tienes el CO2, tienes también, hay otro que es también por arrastre de vapor, que no me acuerdo ahora el nombre, pero tienes diferentes tipos de procesos. Entonces, lo que queremos es que todo ese proceso lo puedas tener lo más limpio posible. Por ejemplo, el CO2 se va y te queda un extracto completamente limpio, pero el problema es que no siempre puedes arrastrar todos los compuestos que tiene una planta. En cambio, eso te sirve más para el CBD, te sirve más para lo que es el cannabis. Entonces, no se maneja igual en ciertos procesos dentro de la fitoterapia. Para eso tú tienes que ver qué tipo de planta vas a usar y qué tipo de solvente vas a usar. Entonces, por ejemplo, alcohol es como la primera fase. Pero hay rangos de temperatura que te pueden ayudar para sacar ciertas cosas. Tienes que a veces hacer al calor, luego tienes que congelar, luego tienes que volver a hacer al calor. Entonces tú vas sacando polifenoles, vas sacando diferentes tipos de compuestos dependiendo del tipo de la extracción que haces. Entonces ahí cuando tú tienes una extracción controlada, sabes cuáles son tus solventes, sabes cuáles son todo eso, tienes un extracto full spectrum, o sea, una tintura madre espectacular. Pero tú me contabas, no. Sigue. Tú me contabas que algunos productos no los cosechas tú, sino que los obtienes de gente pues que obviamente han sido monitoreadas, comprobadas, como Artemisa, me parece que me mencionaste. Bueno, sí, la Artemisa es una de las pocas cosas que yo conozco a la persona que la planta y está acá cerca, entonces él nos entrega la Artemisa. Pero hacemos eso con todos los proveedores. Sí, tenemos este grupo de agricultores que son más o menos 300 en el oriente. Ellos están bajo la certificación. Entonces, lo que hacemos, tenemos una persona que él sabe cómo hacer todo el cultivo, cómo nos dice hay que hacer la cosecha tal cosa, tengo tal cosa ya madura, tengo tal ingrediente, el árbol está así, ya sabe cocinado. O sea, él nos dice todo eso. Y claro, tienen que hacer todo bajo la normativa orgánica. Entonces tú no puedes poner pesticidas. Cuando tú haces la renovación de la certificación anualmente, tienes que hacer
un estudio de agua, un estudio de suelo, un estudio de metales pesados, tienes que ver todo eso. Entonces, todo ese trabajo es el que no se ve. La gente solamente ve y dice, bueno, sí, me gusta. Algunas personas me han dicho como, uy, ¿por qué tan caro? Yo digo, no es tan caro. Es un montón de trabajo. Es que no saben el trabajo, el proceso, ¿no? Exacto. Entonces, si tú quieres realmente darles algo para que la gente no muera, porque es así, y si tú no quieres darle a alguien que se intoxique, entonces debes mantener todo este tipo de procesos. Entonces hay gente sin escrúpulos, ¿no? Que a veces dicen, pero es que esto de Perú vale $2. ¿Tienes idea cómo se hizo? O sea, es muy probable que sea en un lugar totalmente contaminado. Obviamente vino de contrabando, no tienes nada de eso. Entonces, por ejemplo, la ley y los permisos a nosotros como terapeuta, psicoterapeuta y todo, nos da el Ministerio de Salud, el ACES, nos da un permiso justamente es como que fueras un médico, o sea, tenemos el mismo permiso que el médico. Incluso en los cursos y todo, tú tienes que hacer como un juramento hipocrático, ¿no? Entonces todo eso es así, porque al final tú estás sanando gente. La única diferencia es que no manejamos tratamientos ni cortopunzantes, ni tratamientos invasivos, o sea, yo no te voy a inyectar nada, no te voy a poner nada, simplemente tú puedes ingerir lo que se te va a dar. Es totalmente sano en ese aspecto, no tienes nada invasivo. Entonces, en las fórmulas magistrales tú no tienes registro sanitario, pero tú tienes que hacerlo justamente de la mejor manera, tienes que hacerlo de lo más top, de lo top, si es que quieres. Además, el prestigio es un camino largo que se hace paso a paso, y al elaborar tus propias esencias y tinturas, ¿cuáles son los desafíos técnicos más grandes para asegurar que los principios activos, como por ejemplo la absintina en el ajenjo o los betaglucanos en los hongos, mantengan su potencia? Tienes que hacer diferentes procesos. Y si te pasaste de temperatura, si te pasaste un día de que no te salió bien, tienes que botarlo. O sea, tienes que volver a repetir. Allá hay momentos en que se aborta el proyecto. Claro, a veces hay cosas como, esto se fermentó, ¿qué pasó? ¿Quién lo hizo mal? ¿Por qué está mal? Entonces llevamos un control dentro del laboratorio. No somos muchas personas, pero tenemos cada quien su función. Entonces, todavía obviamente estamos creciendo, ¿no? Entonces la persona encargada pues tiene que siempre estar revisando que estén bien los extractos, que esté bien algo, y a veces se le puede escapar alguna cosa. Entonces yo estoy ahí pendiente de qué pasó, por qué no está esto, dónde está tal extracto, necesito tal cosa, dónde está el hongo. Entonces, por ejemplo, lo que son proveedores de hongos, tenemos proveedores locales que ellos nos dan adaptógenos. Entonces trabajamos con hongos que crecen localmente. Entonces yo sí te puedo decir, yo tengo el reishi, tengo shiitake, tengo cordyceps, tengo todo, incluso ashwagandha tengo acá. Entonces no ofrecemos nada que no esté en el país. No importamos nada, y ese siempre fue nuestro lema, de no vamos a importar absolutamente nada, porque hay gente que me dice, quiero bacopa, quiero rhodiola. Sí, la rhodiola viene de Siberia, pero tienes amalgamas, o sea, tienes sinergias que puedes hacer que te sirven igual que la rhodiola. Entonces tú puedes llegar a hacer ese tipo de formulaciones sin ningún problema, con todo lo que... Entiendo. Dime una cosa que está relacionada justamente con esto. ¿Sigues ritmos biológicos o astronómicos específicos para la cosecha y preparación, o te basas estrictamente en la madurez química de la planta? Al inicio sí lo estábamos haciendo, pero sabes que puedo decir que es una bendición haber crecido. Ahora no podemos seguirle tanto el ritmo astrológico a veces a estas cosas. En ciertas cosas sí se puede. Por ejemplo, si yo te hago agua florida, cosas que son energéticas, todo lo que son flores andinas, eso sí lo hacemos así. Es decir, tiene que ser un día de sol, tienes que esperar a cierto momento del día para cortar la flor, tienes que esperar a que esté en su máximo esplendor la savia. No puedes hacer nada en la noche, ese tipo de cosas. Ahora ya, por ejemplo, con este tipo de extractos que ya cada vez necesitamos más, o sea, lo que hacemos es tratar de que, claro, el técnico a veces me dice, como estamos en menguante o estamos en tal cosa, hay que hacer cosecha, ya, si se puede hacer, se hace. Pero ya cuando necesitas mucha cantidad, es un poco más difícil seguirle los ritmos, ¿no? Porque necesitas un buen material también, entonces tienes que seguir procesando.
Correcto, entiendo. Ahora, entremos en algunos de los productos que se cultivan en tu herbolario. Vamos, por ejemplo, con el ajenjo. ¿El ajenjo lo cultivas tú o lo cultivan terceros? No, el ajenjo lo cultivan otras personas, eso sí es acá en la sierra, y igual, eso no, nosotros pedimos y nos traen. Hay muchas plantas que son también de esta zona, ¿no? O sea, que no te van a crecer en el oriente, pero por ejemplo, las plantas de poder, lo que es la mezcla para hacer ayahuasca, es decir, Banisteriopsis capi, que se utiliza también para Parkinson, todo eso viene del oriente. Sangre de Perfecto. drago, uña de gato, todo eso. Pero por ejemplo, Ya. el ajenjo, ¿Para qué no, sirve el ajenjo? ¿En qué lo utilizas? es un muy buen desparasitante, es decir, es vermífugo, es emenagogo también, es decir, si una mujer tiene un problema de menstruación, sirve muy bien para eso, tú lo puedes combinar con ruda incluso, pero es abortivo, entonces no se puede consumir mucho el ajenjo, ¿no? Porque Ah, es tiene, abortivo, es sí, es como la como el ruda, romero. no, como la ruda. ¿Y el romero no es abortivo? Porque me habían dicho que No, el el romero romero es también es para la abortivo. memoria. No, el Ya. romero no. El romero es para la memoria. El romero es una planta de fuego, es igual que el ajenjo, es decir, todas las que tienen ese aroma intenso, fuerte, que son demasiado como medio picante y todo, son plantas que pertenecen al elemento fuego. Entonces, todas las de fuego son o te sirven para la memoria o te sirven para reanimar ciertas cosas. Por eso matan los parásitos del ajenjo, mata muchos parásitos. No es de amplio espectro, o sea, es decir, nosotros hacemos un desparasitante de amplio espectro donde ponemos 10 tipos de extractos, porque ahí sí matas desde teñas hasta yardas, hasta amebas y todo eso, Ya. ¿no? Ya Diferentes plantas. combinado con Exacto. otros, combinado con otros antiparasitarios. Exactamente. Ya, siendo la melena de león, cuyo nombre es Ericium Ericio Merinaceus. melinaceus, a mí Sí. me cuesta un poco, conocida por estimular el factor de crecimiento nervioso. ¿Cómo la integras en pacientes con deterioro cognitivo o ansiedad crónica? Te diré que la uso casi todos los días, porque ¿Eh? cuando tenemos este tipo de problemas con pacientes, sobre todo si tú tienes un paciente depresivo, ansioso, TDAH, autismo, tienes un problema de memoria también. Entonces te ayuda muchísimo porque hace estas conexiones con las dendritas, la mielina. Entonces obviamente te ayuda mucho la mielina. Entonces la melena de león la usamos un montón. De hecho, deja de ver, no, ya justo ahora la estamos procesando, ya no la tengo. Ya. Pero es un hongo maravilloso, o sea, se utiliza un montón, acá lo usamos un montón para todos esos casos. Si una persona viene y me dice, mira, estoy perdiendo la memoria, estoy teniendo problemas de Alzheimer, todo eso, se utiliza la melena de león. No la usamos sola, la usamos justamente en sinergia, ¿no? Hay justamente con romero, por ejemplo. Si es una mujer, se utiliza salvia, porque la salvia además aporta muchísimo la parte hormonal femenina, entonces es súper buena para regular con una mujer que tal vez ya tiene problemas de memoria, se utiliza en niños, entonces es muy segura, es un hongo, es un extracto muy seguro que se puede Sí, utilizar. yo estoy tomando melena de león ahora mismo, Es muy bueno. en las mañanas, en la noche tomo reishi. Podrías tomar también ashwagandha en la noche. Reishi Ya, es muy bueno, pero a veces corta un poco el sueño el reishi. Y cuando tienes problemas de presión arterial en algunas personas que son hipersensibles a eso se puede sentir. No es en ya. todos, es en casos muy particulares. ¿Tú, ashwagandha, crees que es más confiable o más seguro? Sí, o sea, en cuanto a si tienes mucho estrés y quieres bajar el cortisol, la Ajá. ashwagandha con pasiflora, con manzanilla, con lavanda, es decir, si no te quieres entrar en el mundo de los hongos más psicodélicos, ¿no? Que si, por ejemplo, una persona ya no puede dormir, tiene un trauma, tiene justamente estos pensamientos rumiantes, todo eso, ahí sí te recomiendo muchísimo con psilocibina. Obviamente en medidas muy pequeñas, ¿no? Ya, ya. Sí, porque te iba a preguntar también por el reishi, justamente me adelanté un poco, Sí. pero le llaman el hongo de la inmortalidad. Uh -huh. ¿Y cómo actúa este adaptógeno en sí de manera específica en el hipotálamo, por ejemplo, la hipófisis adrenal para regular el estrés? Porque
Esa es una parte muy importante, así como la ashwagandha que has mencionado. También el estrés es el asesino silencioso, según dicen los japoneses, y nosotros lo sabemos. O sea, eso no es una teoría o una cuestión simplemente simbólica, es una realidad. Sí, sí, no, el estrés es la nueva enfermedad del siglo anterior y de este, o sea, es una cosa espantosa que caiga el cabello por estrés y todo, ¿no? O sea, y eso como poco, porque pueden pasar mil cosas, incluso por estrés, baja tu líbido, te sientes mal, eh, tu microbiota cambia, entonces tus niveles de estrés se vuelven todavía más altos, tu cortisol está en las nubes, no puedes bajar de peso. O sea, hay un montón de cosas con respecto al estrés por esa razón. Entonces, claro, el reishi, por ejemplo, siendo un adaptógeno que te ayuda mucho a nutrir toda esa parte, ¿no? El área de la corteza cerebral, te ayuda también a nutrir la parte digestiva, entonces tiene, obviamente los adaptógenos hacen eso, ¿no? Se adaptan al estrés de tu cuerpo y hacen de que tú te mantengas en balance. Pero sí he notado que el reishi no en todos los pacientes a veces es bueno. Sí me ha pasado un par de ellos, me dicen, ¿sabe qué? Es como que sentí subidas de presión. Tal vez no es el reishi de por sí, pero puede ser tal vez algún tipo de cosa que comió el paciente sumado al reishi y pudo haber pasado, ¿no? Es algo, ya te digo, en muy pocas personas en cuanto a subidas de presión, pero podría pasar. Pero de ahí es un hongo maravilloso, en verdad es el hongo de la inmortalidad. Me acuerdo que estuvo muy de moda esto del café con ganoderma, entonces la gente andaba como loca comprando café con ganoderma y todo eso. Es un hongo así enorme, es gigante, es súper grande, es durísimo, parece cuero. Eh, y la verdad que es un extracto buenísimo también para cuando tienes problemas de cáncer, es decir, te va a ayudar a hacer apoptosis. Allá. No necesariamente es anticancerígeno como tal, pero sí ayuda a esa función celular en el cuerpo, ¿no? Porque hay otras plantas que son directamente para la apoptosis, que son mucho más como precisas. Por ejemplo, la guanábana, la sangre de gallina, que es Visnia baxífera, es un árbol amazónico que te sirve para eso, que ha tenido ya estudios en España y todo, que te sirve excelente. Sangre de gallina, dijiste. Sangre de gallina. ¿Cómo es ese hongo? No, ese no es un hongo, ese es un árbol. Es Es un, árbol. es ¿Y un qué usa la árbol corteza? con la corteza. Pero está metido en la conchinchina así de la selva, súper metido. O sea, tienes que ir ahí Ya. así abriendo espacio, ¿no? Y las comunidades nos ayudan justamente a conseguir ese tipo de plantas también, por ejemplo, el chuchuazo, o sea, todo ese tipo de plantas y, o sea, árboles con sus cortezas que son increíbles para esto. Entonces, sumado, por ejemplo, el reishi, con estas combinaciones, si tú tienes un problema oncológico, van fenomenal. Qué bien, qué Exacto. lindo. Yo no termino de maravillarme de cómo Dios ha puesto todo sobre la tierra, ¿no? Sí, Porque a mí me gusta darle honra al creador, porque sí, la gente dice la naturaleza, pero la naturaleza es ya la creación, es el claro. creador el que puso allí todo esto, ¿no? Uh-huh. Cuánta sabiduría y cómo el hombre más bien ha destruido no solamente la naturaleza, sino que ha destruido el conocimiento, porque por la ambición, y por eso me referí yo de entrada al tema del informe Flexner, que Uh-huh. vino a sepultar o a intentar al menos sepultar y a esconder durante muchos años estos conocimientos. Bueno, continuemos. Cola de pavo, háblame de la cola de pavo, que esa es otra de las cosas. La gente está escuchando esos nombres raros que seguramente ni los médicos han escuchado antes. Trametes versicolor, su nombre científico. Sí, la cola de pavo esa sí es anticancerígena, actúa también sobre la digestión, pero es un anticancerígeno muy potente. Entonces, sirve muchísimo, por ejemplo, si una persona, yo no estoy diciendo de que no hagan quimio ni nada, pero si una persona decide no hacerse una quimio, no seguir un tratamiento, digamos, químico, alópata, lo pueden hacer perfectamente con este tipo de adaptógenos. Si tú regulas tu alimentación, si tú empiezas a tomar este tipo de adaptógenos, cambias tu vida y tus hábitos completamente, créeme que vas a sanar. Es todo cuestión de hábitos. Es todo cuestión de hábitos. O sea, una persona que empieza a comer más sano, una persona que empieza a incluso
para sí mismo tener más gratitud, sentirse mejor. Porque si tú estás con eso de que, ay, odio la vida, y por qué a mí, y estás en el victimismo, nunca vas a salir de la enfermedad. Entonces, eso es algo que sí tenemos que ver bien también, ¿no? De cuál es nuestra actitud hacia todo eso. Entonces, las plantas, los hongos, todo eso te ayudan, te empujan, te van hacia el empujoncito y te dicen, ya, o sea, ponte las pilas, ya estás aquí, o sea, muévete, haz algo. Entonces, te ayudan muchísimo justamente para sanar. Pero la cola de pavo es un excelente adaptógeno. De hecho, lo estoy usando de hecho, lo estoy usando justamente para este tipo de formulaciones. Entonces, hemos tenido muy buenos resultados, la verdad. Ya, excelente. Ahora, en términos generales, ¿qué adaptógenos consideras indispensables para mantener la agudeza mental y la vitalidad después de los 70 años? Después de 70 años, es que si te diera no solamente adaptógenos, sino adaptógenos mezclados con otras plantas. Por ejemplo, el romero, que te sirve muy bien, siempre y cuando no tengas un problema de insomnio muy severo, porque a veces te hace como tener mucha activación, pero generalmente pasado los 70 años te sirve muy bien. El reishi es súper bueno, como ya habíamos hablado, la cola de pavo, el tulsi. El tulsi es la albahaca morada. Entonces, la albahaca morada te ayuda muchísimo a bajar los niveles de estrés y del cortisol y te hace tener mucho más una introspección. Entonces, te sientes como que, ya te digo, más agradecido, más tranquilo, te sientes de mejor manera y de mejor ánimo. Entonces, la albahaca morada es excelente para eso. Ashwagandha, pero he visto que la ashwagandha no le pega bien a todo el mundo. Hay gente que me dice, tomo y no siento nada, me dicen así. Entonces, también tiene mucho que ver en el caso de que si es una persona que ha tomado de todo y no absorbe nada en el cuerpo, ya es a veces la persona, no son los suplementos, no es la planta, no es la raíz. Entonces, yo ahí siempre recomiendo y digo, hágase un test epigenético, porque ahí estamos viendo qué es lo que pasa con sus genes, por qué no está absorbiendo ciertas cosas. De ahí, por ejemplo, también puedes tomar shiitake. El shiitake. El shiitake es buenísimo. ¿Qué es el shiitake? A ver, sácame de la ignorancia. ¿Has comido ramen japonés? No. No, entonces, yo te iba a decir, ahí puedes ver el shiitake. Es un hongo que en Japón se come todo el tiempo en la sopa, en el ramen, ¿no? ¿Ah, sí? Pero este hongo es inmunomodulador. Entonces, te sirve para todos los problemas de inmunidad, del sistema inmune, te alza el sistema inmune, te ayuda justo también como para el estrés, te fortalece todo tu sistema inmune, te fortalece también parte de la microbiota. Entonces, el shiitake es súper bueno, pero es buenísimo. De ahí tienes también, me estoy olvidando, bueno, la melena, ya hablamos, la melena, todo lo cognitivo. Pero, mira, quedémonos un ratito en el shiitake. ¿El shiitake se cultiva aquí en el Ecuador? Sí, ahora están cultivándolo aquí en Ecuador. Ya. Sí, ¿Y la potencia energética es buena? Sabes que ahora que me has caído en cuenta, eso es algo súper importante que siempre hablo con algunas personas, sobre todo del exterior, les digo eso, que todo lo que tú tienes aquí en Ecuador, todo lo que crece acá porque tenemos 12 horas de día y 12 horas de noche, es increíble cómo te ayuda a que tenga una mayor fuerza. Por ejemplo, se hizo un estudio en la moringa, cuando la moringa empezó de auge en el 2000, creo que era 15, 16, por ahí, que nosotros estábamos empezando con el negocio, y nos fuimos a los campos de moringa también, y nos decían, miren, estos son los análisis de la India, estos son los análisis de Ecuador, y eso que es un árbol traído de la India. Ajá. Era increíble, tenías que ver la cantidad de nutrientes que tenía aquí en Ecuador versus lo que tienen en otros países. A pesar de que en la India tenían campos orgánicos, los campos orgánicos certificados no se parecen en nada a los campos orgánicos de aquí. Más bien, si tú te vas a un campo orgánico en la India y un campo no orgánico, uno convencional en Ecuador, créeme que el convencional, a pesar de los pesticidas que tiene, está mejor que el de la India. Entonces, nos dimos cuenta de eso y decíamos, tiene una potencia increíble. Y la moringa también no es un adaptógeno, pero yo lo recomendaría muchísimo, que sabe a pasto. Siempre le digo a la gente, tiene sabor a césped. Si es que lo quieres consumir fresco, pero también lo puedes consumir en extracto o en cápsulas. Es súper bueno para que tu sangre no esté espesa, para que te limpie súper bien tu metabolismo, o sea, te hace bajar de peso.
te nutre muchísimo, es decir, se consume en zonas donde tal vez no tienen muchos alimentos y con eso se preservan bien. Entonces tienen todos los nutrientes que necesitan. Eso te ayuda como sobrevivir, digamos, ¿no? En un espacio donde realmente no tienes nada. Pero volviendo a lo de los campos, es increíble eso. Y también darte cuenta que acá como tenemos tierras volcánicas, Ajá. es una maravilla. Todo eso está lleno de nutrientes, de minerales, ¿no? Y al ver eso, por eso es que la gente se interesa tanto por venir acá a Ecuador y decir, ok, véndame esto, tantos kilos de esto, quiero tantas toneladas de esto otro, porque realmente las tierras acá todavía están vírgenes en algunos aspectos, ¿no? Claro que están desgastadas, no es lo mismo decir de que sean orgánicas que están desgastadas, por esa razón es que uno necesita a veces suplirse con este tipo de cosas, necesitas una compresión de nutrientes de una planta para poder tener todo lo que necesitas, porque no te puedes comer 50 naranjas en un día, pero necesitas vitamina C, necesitas vitamina D, entonces necesitas todo este tipo de cosas. Por eso es que acá le apostamos todo a las plantas aquí, porque dijimos, ¿para qué traerse algo de afuera si la tierra acá te da mucho mejor que en otros países? Claro, claro. Estuve leyendo que acerca de los hongos que tienen una comunicación micelial compleja y es una especie de inteligencia de red, ¿no? Corrígeme porque aquí la que sabes eres tú, yo soy un entrevistador nada más. ¿Crees que esa inteligencia de red se traslada de alguna forma a la resiliencia mental del paciente? Sí, tiene mucho que ver el micelio. Realmente lo que tú ves, los hongos que salen, los que comemos, los hongos que usamos para todo esto, en realidad son como los frutos. El micelio está debajo. O sea, tú puedes tener una red de micelio gigante, pero tú solamente ves lo que sale. Entonces, el micelio tiene todos estos nutrientes y esta conexión. Y en realidad, sí, si tú te vas mucho más allá al fondo, por ejemplo, en la parte de psilocibina, tú estás prácticamente consumiendo serotonina pura. O sea, no es como un reemplazo a la serotonina o al precursor 5-HT2A. No, es la serotonina pura. Entonces, tiene muchísimo sentido de que todo eso tú también lo estás consumiendo, ¿no? Y cuando haces una terapia y te nutre, obviamente vas sanando también con el ritmo de la tierra. Entonces, tiene mucho que ver. Sí. Uh-huh. Dime una cosa, ¿qué es el herbolario para ti? ¿Un espacio de sanación, una tienda de productos naturales, un centro de consulta, un santuario de la vida o quizás algún otro término que se te ocurra? No, es un santuario, o sea, a pesar de que a veces estoy como, ay, tengo que mandar el pedido ya, y todo, o sea, para mí es mi santuario, ¿no? Porque yo te digo, he venido acá enferma, sana, cansada, pero estoy todos los días aquí, todos los días, le hemos puesto todo, el alma, la vida, el corazón, creo que es una canción, entonces le hemos puesto absolutamente todo, justamente para que pueda haber buenos resultados, y la verdad es que hemos tenido buenos resultados. No te digo, todo el mundo ha estado excelente, pero no hemos tenido ni una queja, te soy súper sincera, o sea, en las redes sociales no se ha borrado nada, se ha dejado todo tal cual como la gente siente y lo que les ha pasado. Entonces, en realidad sí hemos tenido muy buenos resultados y ahí te das cuenta, o sea, trabajas la energía y todo, ¿no? Y hay gente que a veces me ha pasado uno que dos, digamos que el 2% de algún paciente por ahí que me haya dicho como, yo quiero sanar ya y no me importa lo energético, no sé qué. Bueno, tenga, llévese, pero no me lo que se enfermó nada. Durante décadas no se puede sanar en unos días o en una semana. Sí, entonces yo les digo, yo no les doy garantía, porque si usted no sigue todo lo que yo le estoy diciendo, no hay garantía. O sea, no, en realidad, por ley, el Ministerio de Salud te dice, tú no puedes garantizar la sanación de nadie. Incluso con los productos químicos, tú no puedes decir, oh, esto se va a sanar, porque tú no tienes idea ese cuerpo, qué es lo que está pasando y esa mente y esas emociones. Entonces tú puede que tengas todo el arsenal de productos que tú dices, no, esto me va a sanar y todo, pero sigue siendo una persona mala, sigue siendo una persona incomprensiva, sigue siendo una persona totalmente antipática.
no eres, no te importa el otro, eres una persona egoísta, eres envidioso y te quieres sanar así. O sea, créeme que el cuerpo también lo siente, te está diciendo, o sea, te está poniendo un pare, te está diciendo, oye, tienes que cambiar, si no cambias, ¿cómo puedes sanar? Entonces, hay esa connotación y a veces es un poco difícil explicarle a todo el mundo, pero bueno, a través de la entrevista lo vamos a publicar para que todo el mundo vea, ¿no? Y decir, Claro, y otro punto es que habría que agregar es el tema de los alimentos, si es que se pueden llamar alimentos ultraprocesados. No, yo los prohíbo completamente. O sea, yo en mi caso, mira, soy una persona sana, no tengo ningún problema. Y no te digo que no, a veces me como un paquete de papitas, me gusta. Pero digo, ya, esto se acabó, de aquí en 6 meses no vuelvo a comer. Siempre uno puede pecar, ¿no? Pero hay casos que, por ejemplo, en casos oncológicos, en casos súper complejos de metaplasia, si tienes problemas gástricos, no, o sea, les digo, córtenlo completamente. A veces las personas piensan que están haciéndolo bien y tú te das cuenta y te empiezan a contar y te dicen, no, pero yo solamente como 2 tipos de carbohidrato y no como ensalada y yo no entiendo por qué estoy mal y como un montón de carne, no, y le pongo aceite de girasol. Entonces, ahí le empiezas a explicar a la gente, ¿no? Y le dices, no, es que tienes que comer aceite de oliva, tienes que hacerlo con orujo, tienes que cocinar con manteca de cerdo, que es mucho más sana, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, ahí te mando una guía nutricional con cada tratamiento. O sea, no importa si hayas comprado un desparasitante o te hayas mandado todo el tratamiento completo, igual les digo qué comer, qué hacer y todo eso, porque tú no tienes idea si la gente en realidad sabe. O sea, para ellos, en su punto de vista, ellos dicen, yo sé, pero resulta que cuando tú les preguntas, en realidad están haciéndolo todo al revés. Entonces, lo que queremos es que la gente también sane y de esa manera también obtengan un buen hábito para futuro, ¿no? O sea, yo les digo, esto tienen que seguirlo de largo, o sea, de largo. No les digo que no se coman alguna golosinita de vez en cuando, ¿no? Pero cuando ya estés sano, cuando todavía estás en tratamiento, tienes que evitar todas las cosas. Entonces, claro, todos somos humanos y todos nos gusta alguna cosita, ¿no? Vale recordar esa parte del Padre Nuestro que dice, líbranos de caer en tentaciones. O de las papitas. Sí. Y una cosa, ¿cómo influye el entorno? Me refiero al olor, las plantas vivas, todo eso que es el entorno en el estado anímico de quien entra a tu santuario de vida, como lo has definido, buscando ayuda. Sabes que les he visto la cara cuando entran y me dicen, ¡ay, qué hermoso! Sí, porque yo generalmente tengo una sala afuera en el jardín. Tengo una en el jardín y tengo un espacio que está techado con sala, o sea, tiene sillones y todo, pero afuera. Entonces, a ti te puede dar el sol y todo, o puedes estar resguardado de la lluvia, pero puedes estar afuera. Y ves todas las plantas, y ves todo el jardín, y ves todo eso. Tú no te imaginas el cambio que es para tal vez una persona que viene a consulta y tal vez no tiene ni una planta en su casa, o no tiene un espacio de jardín, o no tiene un lugar. Y yo le digo, sáquese los zapatos si quiere, camine. O sea, no hay problema, hágalo. Está aquí, aproveche, ruede, échese a la tierra, hágalo, no hay ningún problema. Entonces, la verdad que eso ha sido algo que a la gente le gusta un montón. Ya cuando tú estás con mucha presión y de repente ves así al jardín y dices, ay, qué alivio, estoy acá, te lleva mucho a esa conexión nuevamente, ¿no? De decir, ok, ¿cuál es mi objetivo? Y estoy acá y estoy así. Entonces, a la gente le ha gustado un montón, a nosotros nos encanta estar también en este ambiente de que sea algo natural, no donde tú tengas que meterte a la típica consulta de un terapeuta o un médico donde está todo cerrado y estás con luz artificial, o estás en un edificio. Entonces, no. Realmente estamos en una zona, sí, es urbana, pero estamos en un espacio con terreno, con plantas. Entonces, eso ayuda muchísimo a la gente también. Solamente con lo visual, ya, me dicen, ya me siento mucho mejor. Entonces, claro, sí hay un cambio. Me contó un pajarito por allí que tienes elementales en el jardín. Cuéntanos de eso. Sí. Son los elementales. ¿Cómo es todo el rollo? Cuéntanos. Bueno, el rollo empezó, tengo de hecho el video en Instagram y en TikTok. Ya. El rollo empezó porque como mi mamá es psíquica, mi mamá ve cosas, entonces mi mamá me dijo un día, ahí tienes un elemental. Y yo le dije, ¿en dónde? Me dice,
justo en esta parte, y era un área donde a mí me gustaba irme a parar, detrás del jardín, porque era un jardín que estaba en mi casa. Acá también tengo elementales, pero ese de mi casa fue increíble la experiencia que me pasó, porque él de verdad me dio señales físicas de que estaba ahí. Entonces mi mamá me dice, sí, en este puesto, acá en este lugar está, es así chiquito, me está hablando, me está diciendo esto. Entonces le empieza a hablar a mi mamá y le dice, sí, es que yo me como unas flores amarillas del jardín y para mí bajar es como 2 días de ir y volver, y la perra que tienen está guau, y está como loca. Entonces, mi mamá me dice, arráncale la flor, ponle agua, porque el pobre no puede ir a buscar agua. Entonces yo me sentía así como, bueno, todo lo que mi mamá dice en eso yo le creo, porque nos ha pasado miles de cosas, ¿no? Y yo fui ese día, me acuerdo claro que era un domingo cuando empezamos con esta dinámica del elemental, le pongo la flor, le pongo un vasito con agua, pero él todavía no tenía casita porque lo de la casita fue después. Entonces yo lo dejo encima de un tronco porque teníamos una enredadera de ¿cómo se llama esto? De hiedra, ¿no? Y eran unos troncos así súper gruesos. Entonces era justo, le dejo ahí. Y es increíble, no me vas a creer, a los 10 minutos que yo me di la vuelta, no estaba la flor y el agua había bajado a la mitad. Y yo me quedé así como espantada, ¿no? Y le digo a mi mamá me dice así con cara de, obvio, te estoy diciendo que hay un elemental, me decía mi mamá así. Entonces yo todos los días iba y le dejaba todo, y todos los días aparecía la flor. Hasta que en una de esas mi mamá vuelve de visita y me dice, me está diciendo que quiere que le pongas casita porque tiene frío, que no sé qué. Y lo gracioso es que mi casa era una casa bastante mágica, diría yo. Cuando nosotros llegamos, tenía unas casitas de barro que estaban por todas partes. Era como si el anterior dueño hubiera sabido que no sé, que había un elemental o algo así. Que lo ibas a necesitar en todo caso. Sí, no sé, y eran casas viejas, o sea, eran unas casitas de barro viejas, bien viejas. Y yo le puse eso, se la pinté, bueno, le hice todo un makeover ahí, todo hermoso, una decoración, y le ponía cada rato la florcita y le ponía el agua, y en una de esas estaba así como, a veces me pasa mucho eso, que de repente es como que estoy ida, y le hablé y le dije, oye, déjame verte. Entonces yo agarro el teléfono y le digo así como, déjame tomarte una foto, pero mentalmente, porque yo estaba a una distancia lejos. Le hago una ráfaga de fotos, pum, aparece. En la primera foto no está y en la segunda, o sea, él aparece como atrás. Y era como por decirte, esta es la copa y la copa estaba acá y él atrás como que yo estuviera acá, y luego aparece al revés. Entonces era como él atrás de la copa y él adelante. Casi me muero y dije, ahí está. Y sí, ahí estaba, y él estuvo ahí todo el tiempo, y él decía que estaba ahí todo el tiempo protegiendo. Entonces, los elementales existen, o sea, de verdad, simplemente tenemos que acercarnos mucho más a todo esto, ¿no? Entonces, todo este tipo de cosas son mágicas realmente, pero son energías que están ahí, como por ejemplo los arcontes también, que son parásitos astrales, como los egregores que puedes tener de muchas energías en una casa. No necesariamente es un fantasma, no es un parásito astral, simplemente es toda tu energía negativa de todos los habitantes de la casa que se quedó impregnado y tu casa cada vez está más pesada. Entonces, ese tipo de cosas existen. Pero okay, eso pasó con el elemental. Bueno, a ver, dejemos por el momento lo fantástico. No quiero decir que no sea creíble, sino que rebasa lo tangible, sí, y lo que es fácil de aceptar, porque estas cosas son de mucha conjetura. En todo caso, quiero saber si tuvieras que elegir una sola planta o hongo que resuma tu filosofía de vida y sanación, ¿cuál sería y por qué? La psilocibina. Sería la psilocibina, definitivamente. Justamente porque tienes esa conexión universal. Y es porque te da esa amplitud de que todo lo puedes hacer. Y no te da límites. Entonces, definitivamente yo diría que sería la psilocibina. ¿Cómo es la psilocibina en un estado natural? Es un hongo, entiendo, ¿verdad? Es un hongo. Sí, es un hongo no muy grande, depende, a veces es chiquito, a veces es grande. Tienes diferentes variedades dentro de la psilocibina, el nombre es Psilocybe cubensis, su nombre científico. Entonces tienes tidal wave, tienes amas, tienes diferentes. Entonces dentro de esta rama tú tienes
digamos que diferentes usos dentro de la psilocibina. No todas son iguales. O sea, en su contexto, se supone que en los estudios muchas son, digamos, son iguales en ciertos aspectos, pero sí me he dado cuenta que unas son para despertar más, otras son para dormir, otras son para tener más relajamiento, otras son para tener más conciencia. Entonces, tienes diferentes niveles de eso dependiendo del tipo de terapia que quieras hacer con el paciente. Pero es de verdad un hongo maravilloso. Yo diría que es como el que lleva la batuta dentro de los micelios, porque te abre unos campos de conexión universal increíble. ¿Y es originario de aquí, de nuestra tierra o de otro lado? Está en diferentes países del mundo. O sea, lo que no puedes hacer, por ejemplo, es exportarlo. No lo puedes sacar. Todo empezó con María Sabina en México, ¿no? Con ella, como, o sea, típico gringo, vino y le dijo, ay, le puedo grabar los cánticos. No, creo que ni siquiera le dijo. Lo comercializó sus cánticos, su manera sagrada de trabajar. Ahí se enteraron de que existía la psilocibina, empezaron a hacer estudios, ella era mexicana, y luego, bueno, también se encontró en diferentes países. Acá en Ecuador también crece silvestre, por ejemplo, en la zona de La Esperanza, en Imbabura, crece silvestre, y tienes diferentes lugares donde crece, ¿no? Ahora ya te venden, por ejemplo, las cepas. Entonces tú puedes conseguir las cepas de diferentes países, te puedes traer y puedes cultivar. Y de ahí también lo puedes conseguir en Europa. Hay países en Europa que lo tienen, Estados Unidos también lo tiene. O sea, está en diferentes partes, entonces no está solamente en Ecuador. Pero ¿Tú lo cultivas? No, yo no, ahí tengo un proveedor, tengo una persona. ¿Y sí, de qué variedad? Porque me has dicho de que hay algunas variedades. Manejo algunas, o sea, tengo unas 4 o 5 diferentes variedades y al proveedor le digo, dame esta, dame esta, dame esta, dame esta. Y en esto tienes que ser súper bueno porque el proceso de la psilocibina y su cultivo es muy delicado. Entonces, si te pasaste del tiempo, te pasaste de la temperatura, ya lo mataste. Es un hongo muy, muy, muy sensible. Entonces, debes tener muchísimo cuidado con eso. Por eso no lo manejo yo eso. Prefiero ir con alguien que sepa. ¿Qué presentación tiene? O sea, ¿cómo lo compro yo? ¿Cómo lo adquiero? Bueno, no es algo que tú vas como al Supermax y dices, deme 1 kilo de claro. psilocibina. Sí, o sea, nosotros lo trabajamos en extracto líquido y en seco. Entonces, se utilizan algunas cápsulas y se utiliza más que nada en líquido porque tiene un mejor control de la cantidad que vas a utilizar. Entonces, dependiendo del caso, se va poniendo el extracto con otras cosas, ¿no? Dependiendo de lo que necesitemos. ¿Y para qué lo tomaría yo, por ejemplo? Si tú no tienes ningún problema emocional y no tienes ningún problema para dormir, pero quieres tener mejor conectividad neuronal, quieres tener como más claridad mental, quieres ser mucho más creativo, lo puedes tomar sin problema. Y además te va a ayudar a no tener Alzheimer. Ya. Te va a prevenir. Prevenir. Sí. Alzheimer y Parkinson y cualquier otra cosita de eso. De hecho, también las neuropatías se utiliza la psilocibina, ayuda muchísimo. Correcto. Mirta, ¿qué planes tienes a corto y mediano plazo para el desarrollo de tu industria? La expansión mundial. Sí, tengo varios planes. En realidad sí, estamos pensando en expandirnos. Bueno, vamos a abrir una tienda. Estamos haciendo muchos más procesos para alcance de otras certificaciones internacionales, que es súper importante. Aunque tú seas un espacio chico, no importa. Lo importante es que tú tengas los procesos adecuados para que justamente puedas tener todo en control y tener trazabilidad. También, por ejemplo, lo que queremos es ahora sí ya ir a Europa, pero ya con nuestra marca, con los productos terminados. Sí hacemos algunas exportaciones, pero todavía como marca, ¿no? Pero todavía sí necesitamos trabajar un poco más en eso. Entonces, realmente sí lo veo como que va a ser un producto, o sea, todos los productos van a estar en muchos otros lugares. También estamos queriendo sacar producto genérico, porque nuestra filosofía es hacer todo personalizado. Pero también se necesitan algunas cosas que son genéricas, entonces estamos sacando permisos y todo eso. Claro, así que es un trabajo largo todavía. Mirta, yo he estado muy, muy satisfecho, más que satisfecho, he estado feliz de escucharte.
no me queda más que agradecerte por la gentileza de darnos esta entrevista y hacernos entender que la verdadera sanación no ocurre de forma aislada, sino en la intersección entre el rigor científico del laboratorio, la sabiduría de la tierra y la profundidad de la psique humana. Gracias, Mirta, por mostrarnos que al final del día cuidar de una planta o de un hongo es también una forma de cuidar nuestra propia capacidad de florecer. ¿Te gustaría ampliar algo o agregar algo que no hayamos tocado para antes de despedirnos? No, yo te agradezco igual por el espacio un montón. Tal vez decirle a la gente que se abra un poco más a esto, ¿no? Porque es lo que son los remedios de la abuela también, son los remedios ancestrales. Entonces, irnos a un poco más de eso y ser autónomos de nuestro cuerpo, ¿no? Que si la Organización Mundial de la Salud me dijo que yo me vacune, me tengo que ir corriendo a vacunar. No, ponle, o sea, hagamos un poco más de conciencia en qué nos estamos poniendo en el cuerpo, qué estamos consumiendo en el cuerpo y ser autónomos de nuestro cuerpo. O sea, tú no le dejes entrar a Pfizer, no le dejes entrar a Bayer, tú verás lo que dejas entrar, pero que seas consciente, que lo pienses 2 veces y sobre todo que lo cuestionen. Eso es lo que diría. Cuestionar y entender de que nadie te puede obligar a nada, de que en realidad muchos cuentos nos metieron con eso de que la OMS decía que teníamos que hacer esto, otro, terminaron aceptando de que ellos no pueden obligar a nada. Y aquí, para que la gente lo sepa, yo le he ganado varios juicios al Ministerio de Salud del Ecuador, y entre ellos aquel que obligó al ministerio a entregar los contratos con estas farmacéuticas acerca del virus aquel o cuasi virus. Mirta, una vez más, gracias, y gracias a todos nuestros seguidores. Nos veremos próximamente con otro tema que enriquezca nuestros conocimientos, porque ese debe ser nuestro objetivo de vida. Que Dios nos bendiga a todos. Y para ti, Mirta, un fuerte abrazo. Igualmente. Y queda mi invitación para hablar de estos temas, porque hay mucha tela que cortar. Un fraterno abrazo. Bueno, gracias, igual para ti. Gracias. Adiós.